Mis hermanitos, el Señor Jesucristo puso en mi corazón un tema muy, muy hermoso que me ha inquietado un poco, ¿no? El tema del día de hoy es, clama a mí y yo te responderé. Esa es la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Podríamos pensar muchísimas cosas, ¿cierto? Y una de las cosas que nos lleva a nosotros a pensar es que cuando nosotros clamamos al Señor, pues el Señor siempre nos va a dar a nosotros una respuesta, ¿verdad? Pues por supuesto, siempre va a haber una respuesta, sea positiva o sea negativa, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Que puede ser negativo o positivo. Pero para el Señor siempre hay una respuesta de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿cierto? Porque el Señor no va a responder a nosotros de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a nuestro criterio o a nuestros pensamientos, ¿no? El Señor siempre va a actuar de acuerdo a su voluntad. Eso es importante, eso es algo que de verdad quisiera que entendiéramos nosotros, que no es por nuestros propios, nuestro criterio que el Señor va a actuar en nuestra vida, sino que siempre va a ser siempre su voluntad en la vida de nosotros. Eh, Clama a mí, yo te responderé, le vino palabra del Señor al profeta Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En algunas otras traducciones dice la palabra, te enseñaré misterios que están por venir, dice la palabra. Eso dice el Señor Jesús. Eso dice el Señor. Sin embargo, ese clama a mí, bueno, clama a mí tiene, digámoslo de cierta manera, de una manera muy humana, tiene unos términos y condiciones, ¿verdad? Tiene ahí ciertos parámetros, tiene cierta cosita que nosotros, digamos de cierta manera, al día de hoy quisiera que analizáramos, quisiera que miráramos por medio de las Sagradas Escrituras el hecho de que el Señor nos diga a nosotros, clama a mí. ¿Por qué el Señor nos dice, clama a mí, cierto? Miremos todo el pasaje, miremos el libro de Jeremías, vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 33, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, hasta el número 5. Jeremías 33, 1, 5. Vayamos a la escritura. Jeremías 33, 1, 5. Dice la palabra de Dios así. Jeremías 33, versículo 1 dice así. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, algo que quiero que entendamos acá, mis hermanos, y quiero que prestemos atención a esto. Es la situación que estaba presentando Jeremías en este momento, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que él estaba preso, ¿verdad? Estaba preso. Y el Señor dice que dice la palabra, que vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿cierto? Dice ahí precisamente en el versículo, sigamos leyendo, aún preso en la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor Jesús es su nombre, dice la palabra, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 4 dice, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda la maldad. Entonces, para que nos centremos en este pasaje y analicemos un poquito más, y lo miremos desde otro punto de vista, miremos con un poquito más de entendimiento, miremos lo que está sucediendo acá. Recordemos lo que pasó en aquel momento.
El pueblo de Judá, la casa de Judá, el reino de Judá, en ese momento estaba siendo sitiado por el rey de Babilonia, ¿verdad? Era algo que ya había sido manifestado, había sido anunciado por parte de nuestro Señor y había usado al profeta Jeremías. Ustedes pueden ver en los primeros capítulos del libro de Jeremías, todo el tiempo Jeremías anunciándoles que iba a venir el reino, iba a venir del norte, iba a venir cautividad, ¿verdad? Que los iban a tomar presos y les decía todo el tiempo el Señor les mandaba a todo este pueblo a decir, arrepiéntase, vuélvase al Señor de todo su corazón, miren, no hagan idolatría, no, pero no, el pueblo lo único que hacía era hacer cultos y hacer estos santuarios a otros dioses, ¿verdad? Nunca tuvieron un corazón dispuesto al Señor. Y en medio de toda esa situación, el Señor le dice a Jeremías, porque estaba en la cárcel, clama a mí, yo te responderé. Pero porque sería que a pesar de toda esa situación que estaba pasando el pueblo, a pesar de que eh, venía el rey Nabucodonosor con todo su ejército a acabar con el pueblo, a tomarlos en cautiverio, ¿por qué a pesar de esas cosas el Señor le dijo a Jeremías, dile a ellos que clamen a mí y que yo les responderé? ¿Cierto? ¿O por qué no le dijo, por ejemplo, la palabra de Dios? ¿Por qué no dice, clama por ellos, Jeremías, clama por ellos y yo te responderé? ¿Cierto? Son interrogantes que están ahí en las escrituras, pero que de cierta manera nos llevan a nosotros a pensar que definitivamente debe haber una integridad, ¿cierto? Debe haber un compromiso, debe haber un nacimiento nuevo, debe haber muchas otras cosas, muchas otras variables que yo quiero que analicemos aquí en este pasaje, para que esa palabra yo la pueda aplicar a mi vida, para que yo definitivamente tenga la confianza y pueda decirle al Señor y pueda creer de todo corazón que si yo clamo al Señor, Él me va a responder, ¿verdad? Porque recordemos también lo que dice el Señor, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, porque el Señor en algún momento le dice a Jeremías, mira, no ores por este pueblo, porque no te voy a oír, ¿cierto? ¿Por qué el Señor decía entonces eso? ¿Verdad? ¿Por qué aquí no le dijo, mira, ora por ellos que yo te voy a escuchar, clama por ellos que yo te voy a escuchar? Pero sí le estaba diciendo a Jeremías, ¿cierto? Sacerdote y profeta de Dios, estaba diciendo, tenga confianza en mí, que yo estoy con usted, ¿cierto? De cierta manera, clama a mí, yo te responderé. Señor no lo iba a dejar solo, por supuesto que no, ¿cierto que sí? Pero aún de todo le estaba haciendo caer en cuenta que a causa de la maldad venía todo este furor, venía toda esta ira en contra del pueblo, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 7:23. Hoy vamos a leer mucha escritura en el libro de Jeremías. Es un libro muy hermoso, es un libro que nos muestra a nosotros toda la fornicación, toda la idolatría, todas las transgresiones que tuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? En algún momento en contra del Señor. Y cómo el Señor los lleva a ellos lo incitan a su ira y cómo el Señor hace un castigo fuerte en contra de ellos. Eh, Recordemos que esta parte es cuando el reino de Israel se parte en dos, ¿verdad? Que el Señor rompe el reino y hay unos en el norte y hay otros en el sur, ¿cierto? En el reino del sur estaba Judá y Benjamín, ¿verdad? Era el reino del sur, el reino de Judá. Y recordemos que el reino del norte fue sitiado, fue asediado o fue tomado en cautiverio por los asirios, ¿cierto? En algún momento, o sea, lo hemos hablado. Eh, Sin embargo, me gusta que recordemos las cosas para que tengamos un poquito más nos centremos en la historia y nos centremos en el mensaje. Recordemos también que como el Señor le dice a el Señor usa al rey de Babilonia, ¿cierto? A Nabucodonosor, lo usa para tomarlos en cautiverio, para tomarlos, y es ahí donde el Señor descarga toda su ira, porque los lleva a ellos en cautiverio, mucha gente murió, y esa es otra cosa que quiero que analicemos también ahorita con respecto a Jeremías. ¿Por qué él estaba en la cárcel? ¿Cierto? Porque podríamos pensar que, bueno, si Jeremías era un profeta de Dios, ¿qué estaba haciendo él en la cárcel? ¿Cierto? Si era tan amado por el Señor, ¿qué estaba haciendo Jeremías en la cárcel entonces?
Eso es algo que vamos a analizar y que vamos a profundizar un poquito más. Miremos entonces el libro de Jeremías en el versículo 7, capítulo 23. Jeremías 7, capítulo 7, versículo 23. Miremos ahí porque a pesar de que el Señor todo el tiempo les estaba mandando a decir por medio del profeta Jeremías que dejaran esa idolatría, que Él era su Dios, que dejaran el mal camino, que se volvieran de su mal camino, que siguieran al Señor de todo su corazón. Pero a pesar de todas las cosas, pues ellos no escucharon, ¿cierto? No escucharon la voz de Dios. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 7, capítulo 23. Capítulo 7, versículo 23. Dice el Señor, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que yo os mande para que os vaya bien, dice el Señor. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Dice la palabra, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. De mi hermano, cuando la... ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Hasta el día de hoy, cuando la palabra de Dios diga hasta el día de hoy, recuerde que la palabra de Dios siempre es vigente, siempre el Señor nos está hablando. No podemos decir que porque eso fue algo que sucedió atrás en el pasado, que sucedió a los antiguos, al pueblo de Israel en algún momento, no quiere decir que no se aplique el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros no se predica la palabra de Dios? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios es aquí en este versículo donde dice, escuchad mi voz. Recordemos lo que en algún momento también les he dicho. Cuando nosotros leemos la escritura, es el Señor hablando a nuestros oídos, ¿verdad? Es el Señor hablando a nuestro corazón y diciéndonos a nosotros toda su escritura, toda su palabra, manifestándonos a nosotros sus misterios, revelándose quién es Él, ¿cierto? Entonces dice la palabra, y no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque el Señor ha aborrecido y ha dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Vuelve, Señor, y reitera la palabra. Todos hicieron lo malo. No hubo quien se volviera de su mal camino, ¿verdad? Dice el Señor, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Entonces, vemos toda la idolatría, vemos toda esa abominación que hacían en contra del Señor. ¿Ve? Por eso hay una palabra donde dice que esa maldad, que eso era una rebeldía perpetua para ellos, ¿cierto? Rebeldía perpetua les llama el Señor, más adelante lo vamos a leer. ¿Por qué? Entonces, claman a mí, yo te responderé. Pero ¿será que esa palabra se puede aplicar para toda la gente
Hablemos específicamente de la gente del pueblo que estaba ahí en ese momento. ¿O será que todos tenemos la integridad suficiente para decir que si yo clamo al Señor, Él me va a responder? ¿Qué piensan ustedes? Clama a mí y yo te responderé. La palabra de Dios. Leamos qué dice el libro de Jeremías en el capítulo 8, en el versículo 2. Debe haber mucha integridad de parte de nosotros, ¿cierto, mis hermanos? Mucha integridad de parte de nosotros con respecto al Señor. Porque de verdad que si nosotros quisiéramos, o si nosotros de verdad queremos aplicar esta palabra a nuestra vida, pues definitivamente tiene que haber integridad en nosotros. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber integridad, tiene que haber todo lo que nosotros, lo que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer, ¿cierto? Obedientes, tiene que haber una integridad de parte por medio de la ley, los profetas, ¿cierto? Seguir el camino recto del Señor, para que nosotros de verdad podamos aplicar esa palabra en la cual nosotros sintamos esa confianza de que el Señor nos va a responder a nosotros, ¿cierto? Que cuando nosotros clamamos al Señor, pues definitivamente el Señor nos va a responder. ¿Será que el Señor no le respondió a Jeremías? Ahora lo miramos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 8, versículo 2. Esto para completar un poquito más acerca de lo que ellos hicieron en contra del Señor. A pesar de que les mandó al profeta Jeremías, y como lo dije en algún momento, Jeremías todo el tiempo les decía y hablaba y les decía al pueblo, les afirmaba la palabra de Dios y lo que él les había mandado a decir. Pero aún así no escucharon. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y los esparcirás al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, y a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, dice la palabra de Dios. Escuchen esto que es bien fuerte. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Dice la palabra, y escogerán la muerte. Señora, señor, ¿alguien me quiere decir algo? Bueno, sigamos. Versículo 3. Y escogerán la muerte antes que la vida. Imagínense la palabra tan fuerte que está hablando acá el Señor. Dice que en vez de escoger la vida, en vez de escoger el camino del Señor, no, escogieron un camino de maldad, un camino de muerte, un camino de perdición. ¿Ve? Escogieron la muerte antes que la vida, dice. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares altos, en todos los lugares donde arrojé, yo a los que queden, dice el Señor de los ejércitos, les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Es decir, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en este momento es que sí, por supuesto que nosotros en algún momento tenemos caídas, ¿cierto? En algún momento va a haber un momento en que nosotros vamos a hacer algo en contra o vamos a desviarnos del camino. Pero por supuesto que tenemos que volvernos a Él nuevamente, ¿cierto? No significa que nosotros no vayamos a caer nunca. En algún momento nosotros caemos, pero el Señor está ahí para levantarnos. ¿Pero por qué el Señor está ahí para levantarnos? Porque hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, ¿cierto? Hay arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no remordimiento de haber hecho algo malo, sino un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento? Es no volver a hacer esas cosas, ¿cierto? Es no volver a caer en lo mismo. Yo no puedo decir que tengo arrepentimiento hoy y a los 8 días vuelvo y caigo en lo mismo. Pero por favor, ¿qué pasa por mi cabeza cuando yo digo que tengo arrepentimiento hoy y vuelvo y caigo a los 8 días y vuelvo y sigo y caigo a los otros 15 días también? Y estoy cayendo siempre en la misma piedra, estoy tropezando con la misma piedra todo el tiempo. Ahí no hay ningún arrepentimiento, ahí lo que hay es remordimiento. Y cada vez duele menos, el remordimiento cada vez duele menos, si quiere que les diga. Porque va a llegar un momento en que ya no me va a doler. De eso se trata el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse, es lo que les estaba diciendo ahorita.
¿Ve? Esa rebeldía que tenían ellos no era una rebeldía momentánea, no era que cayeran en algún momento, sino que ellos se agradaban de eso, se agradaban, o sea, esa rebeldía era perpetua, nunca iban a cambiar esos corazones, jamás iban a cambiar. Por eso el Señor está diciendo acá, y vamos a leerlo más adelante, le dice a Jeremías, no ores por ellos, ¿ve? Porque había una rebeldía perpetua en ellos. Quiere decir que jamás iban a tener un arrepentimiento, porque el Señor todo lo sabe, y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, dice el Señor, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Ve? Nunca hubo un arrepentimiento en sus corazones, como para decir que sí, yo voy a clamar al Señor porque yo sé que Él me va a responder. No, nunca hubo una integridad de parte de ellos, nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo ese amor al Señor, a las cosas del Señor, ¿verdad? Sino que por el contrario, era una rebeldía perpetua todo el tiempo. No hablaban correctamente, como dice el Señor, y nunca hubo un arrepentimiento de parte de ellos. Por el contrario, se gozaban en su mal camino, se gozaban en su mal proceder, ¿verdad? Y el Señor usa ese ejemplo acá. Dice que como un caballo que arremete contra la batalla. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Verdad? Es por esa razón que el Señor le dice a Jeremías, mire Jeremías, no ore por este pueblo. No ore por ese pueblo ni levante clamor por ellos porque no los voy a escuchar, no los voy a oír. ¿Ve? Miremos esa palabra, Jeremías 11:14. ¿Alguien de pronto la puede leer? ¿Alguien está por ahí que la pueda leer? Jeremías 11:14. Amén. Ancho. Buenas noches. Gracias a mi hermano Raúl, el Señor le bendiga. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Muchas gracias. Señor le bendiga. Miremos lo que dice Jeremías 7, 16, 20. Jeremías 7, 16, 20. Ahí más atrás. Dice la palabra de Dios, Jeremías 7, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, le dice el Señor a Jeremías. ¿Eh? Es que el Jeremías todo el tiempo estaba como en esa constante lucha de él por tratar, porque el Señor siempre lo estaba llevando a él a decirles esto, y cuando el Señor trae todo este castigo, Jeremías, pues él comienza a como hablar por ellos, pero el Señor les dice, no, no ores por ellos, o no oyes por ellos, por todo lo que nosotros hemos hablado ahorita, ¿ve? Los versículos que acabamos de leer. Y dice el Señor, versículo 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No lo ves, Jeremías? Dice la palabra de Dios, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira, dice el Señor. ¿Ve? ¿Cuánta idolatría no había en el pueblo en algún momento? Pero el Señor, que conoce los corazones, sabía que esa rebeldía de parte de ellos era una rebeldía perpetua. Sabía el Señor Jesús en ese momento que no había arrepentimiento en sus corazones. ¿Ve? Versículo 19 dice, me provocaron ellos a ira, dice el Señor.
¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Se apagarán y se encenderán y no se apagarán. Tremenda esa palabra, mis hermanos. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado. Hay ocasiones, mis hermanos. No sé si a todos les haya sucedido lo mismo. Yo sé que a algunos sí. En que ha venido personas que nos dicen, mire, ora por mí, ore por tal persona, oremos por tal persona, clamemos por tal persona, clamemos por esta situación. Por supuesto, nosotros podemos orar, ¿cierto? Pero el primero que tiene que arrepentirse, el primero que tiene que ir ante el Señor es la persona que necesita el favor de Dios. Y esa persona que necesita el favor de Dios tiene que tener arrepentimiento en sus corazones. Porque si no, el Señor a mí me va a decir, no ores por ellos, porque esa persona no tiene arrepentimiento en su corazón. No lo va a haber. No hay arrepentimiento en su corazón. ¿Cómo puede, pues, uno orar por una persona que no quiere escuchar? Eso mismo estaba sucediendo acá. ¿Cuántas veces no he escuchado yo la palabra? ¿O cuántas veces hemos escuchado? Mire, ora por mí, que es que tengo a mi papá enfermo. Claro, por supuesto, en mi corazón está orar, porque el Señor me llama a mí a misericordia, ¿verdad? Y uno le explica a la gente, y uno les habla la palabra de Dios, y uno dice, mire, es que el Señor aborrece la idolatría. Y a los 8 días lo ve uno allá orándole y pidiéndole a ese arcángel, ¿cómo es que se llama? Ese que fuera, ¿cómo se llama? Ese San Gregorio. ¿Ah? ¿Cómo puede pedir la gente oración de sanidad a una persona y luego van a pedir a consultar a los muertos y luego van a consultar a San Gregorio, por Dios? O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Ore por mí porque, mire, yo tengo este problema, tengo un problema grave. Y va uno a la casa de ellos y encuentra una estatua de la Virgen así de grande. Mi hermano, eso es idolatría. Deje esa idolatría, mi hermano. Quiere que recibir el favor de Dios, quiere que el Señor escuche su oración, bote ese monigote que tenía. Y va uno luego a la casa de ellos y encuentra una veladora al lado de la Virgen. ¿Cómo puede el Señor escuchar una oración de esas, por Dios? Si uno les está hablando la palabra de Dios y no quieren escuchar. No hay quien escuche. No hay quien vuelva su corazón a Dios. Tengo un problema grave, hermanos. Ayúdeme a usted, usted que está más cerca del Señor. Usted que está más cerca de Dios, a usted se lo escucha. ¿Por qué no oras tú? Sí, ¿qué ves en mí o qué ve en nosotros para que una persona se acerque y diga, a usted sí lo escucha y piense que a ella no? ¿Por qué esa persona no deja su confort, su zona de confort? ¿Por qué no deja ¿cómo se llama? Su conformidad en la que está, ¿cierto? Y deja todo eso, tiene un nacimiento nuevo y se vuelve al corazón, al Señor de todo su corazón, para que el Señor también lo escuche. Pero ¿cómo dicen las personas, oren por mí, ¿cierto? Oren por mí que tengo un problema. Y uno les habla de la palabra de Dios y uno dice, por supuesto, y cuando le dicen a uno, ore por mí, uno aprovecha ese momento para hablar del Señor, ¿cierto? Pero luego los escucha uno anunciando que la primera comunión de los hijos, por ejemplo. ¿De qué se trata esto, por Dios? Si no han escuchado, por un oído entra y por el otro le sale. Cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno les da a conocer quién es el Señor Jesús, sí, y uno les dice, es que la idolatría, y es que esto, y es que tienes que dejar la maledicencia. Mira, eso el Señor lo aborrece. Tienes que dejar la mentira. Sí,
Tienes razón, claro. Y a los 8 días los ve uno en las mismas, compartiendo memes vulgares, ¿verdad? Gente que no quiere escuchar, gente que no quiere salir de su zona de confort. Ore por mí, porque a usted sí lo escuchan. Entonces, lo único que quieren es recibir el favor de Dios, ¿verdad? Lo único que se quiere es recibir el favor de Dios, pero no quieren volverse de su mal camino. No quieren dejar las cosas que para ellos son agradables. No quieren dejar de decir vulgaridades. No quieren dejar la idolatría. No quieren dejar los muñecos que tienen en la casa, por ejemplo. Y eso sin contar la idolatría que tienen las personas en algunas ocasiones. Perdón, regálame un segundo. Mis hermanos, ¿ustedes me están escuchando bien? Amén, pastor. Buenos días. Buenos días, Victoria. ¿Cómo le va? Señor Jesús, me la bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Señor Jesús nos bendiga a todos. Es que mi esposa me dice que está entrecortado y que a veces se va la señal y a veces vuelve. Yo quisiera saber si se presenta la misma situación para todos. Mi hermano, Pastor Germán. me está escuchando perfecto, pastor, gracias. Pastor, aquí en Medellín se escucha como dice la hermanita Liz. ¿Cómo, mi hermano? Aquí en Risaralda se escucha como dice la hermanita Liz. Ah, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, regáleme un segundito. Voy a cambiar de audífonos de pronto. Pastor Germán, sí, se escucha. Lo que pasa es por el Bluetooth. Es por el Bluetooth que se va perdiendo la señal. Es mejor unos de cable. Él no lo está escuchando, hermano. No tiene puesto los audífonos. Aló. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ahora sí. Bueno, les recomiendo a mis hermanitos que cuando suceda eso me comuniquen para yo tomar medidas, porque a veces sí, a veces se entrecorta, a veces sus audífonos no funcionan bien, entonces para que estemos en la misma sintonía. Bueno, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, bueno, definitivamente estábamos hablando de la gente que no quiere cambiar, ¿verdad? Ya que a pesar de que nosotros hablamos la palabra, a pesar de que la gente escucha quién es el Señor, pero su vida no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar toda esa idolatría que tienen, ¿verdad? Ore por mí, pastor, ore por mí, que es que usted lo escucha. ¿Por qué no cambias tu vida tú? ¿Por qué no te arrodillas tú de frente al Señor? Porque el mismo Señor, Dios Todopoderoso, le estaba diciendo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Pero no dijo clame por ellos. Ahora, no quiero que malinterpreten tampoco al decir, al pensar de que es que no debemos orar por los demás. Por supuesto, nosotros debemos orar por los demás. No es esa la intención que quiero llevar aquí con el mensaje. Nosotros debemos orar por nuestros hermanos, ¿cierto? Debemos orar por las peticiones. Es una constante oración que debemos tener, es una constante comunicación con el Señor. Pero cuando vayamos a orar con el Señor, miremos nuestra integridad. Miremos si es que de verdad nosotros somos dignos de que el Señor nos escuche. Eso es diferente, ¿cierto? Eso es totalmente diferente, ¿verdad? Porque es la integridad delante de los ojos del Señor. Es esa santidad que nosotros debemos tener con el Señor. No debemos de ser tan hipócritas nosotros, mis hermanos, de ir a arrodillarme ahí al Señor, pero tener ese corazón lleno de odio con mi hermano. O tener esa maledicencia todo el tiempo en mi boca, ¿verdad? Eso no está bien para mí, ni para el Señor. El Señor no va a escuchar esa oración, ¿cierto? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. ¿Por qué le decía a Jeremías? Porque Jeremías era una persona íntegra, era el profeta de Dios, ¿cierto? Tremenda esa palabra, mis hermanos. Miremos lo que dice el Romanos 8, 27, 29. Porque a pesar, como les decía ahorita, a pesar de que Jeremías estaba en la cárcel,
¿cierto? Entonces todo el mundo dirá, bueno, pero si Jeremías era el profeta de Dios, si Jeremías era tan amado por el Señor, ¿por qué estaba en la cárcel? Pero hay una palabra muy bonita que dice, está en Romanos, que es la que vamos a leer, Romanos 8:27, que nos dice a nosotros que todo es de acuerdo a la voluntad del Señor y que el Señor hace la voluntad en nosotros, ¿cierto? Y que los que aman a Dios, todo pasa para bien. Eso dice la palabra. Y ahorita vamos a mirar por qué les estoy diciendo eso con respecto a Jeremías. ¿Por qué el Señor lo puso a él en la cárcel? Dice la palabra de Dios, más que él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y eso es algo que yo quiero que miremos ahorita, porque el Señor en ese momento, a pesar de que Jeremías estaba en la cárcel, estaba intercediendo por él. Él estaba intercediendo porque Jeremías era un santo de él. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver por qué Jeremías, estando en la cárcel, eso le iba a ayudar a él a bien, ¿cierto? Porque había un propósito del Señor con respecto a Jeremías. Había un llamado del Señor a Jeremías. La palabra de Dios dice claramente allá en el libro de Jeremías, en el versículo, en el versículo 1, leamos lo que dice el versículo 1. Dice Jeremías, dejemos el dedo un momentico allí. Espera un momentico, acabemos de leer y vamos a Jeremías. Dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, dice la palabra de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre sus hermanos, entre muchos hermanos. ¿Ve? Conforme a la voluntad de Dios, él intercede. Y en los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice la palabra de Dios allá en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, dice el Señor. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Estaba hablando el Señor acerca de Jeremías, ¿cierto? Antes que te formases en el vientre, dice, ya te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Mucho antes de que siquiera naciera, ya era un santo para el Señor. ¿Ve? Y ya le había dado un propósito, ya había habido un llamado de él, que iba a ser profeta a las naciones. Versículo 6 dice, y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Mire, cuando vino el llamado del Señor, cuando vino ese ministerio para Jeremías, era un niño, aún era un niño, no sabía ni hablar. Cuando vino el llamado del Señor, cuando vino el ministerio. Pero nosotros sacamos 1000 excusas para servir al Señor, ¿verdad? No, es que el trabajo. No, es que yo. No, es que esto. No, es que lo otro. 1000 excusas para servir al Señor. 1000 excusas. Jeremías era un niño. Cuando le servía al Señor no sabía ni hablar. Dice la palabra de Dios. Me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Contigo estoy para librarte. Y vamos a ver por qué en la cárcel, aún en la cárcel lo estaba librando el Señor a Jeremías. He puesto aquí mis palabras en tu boca, dice el Señor. Dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, ¿cierto? Está hablando ahí. Y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ven? Jeremías estaba en la cárcel. ¿Saben por qué estaba en la cárcel Jeremías? Por hablar al pueblo y decirles todo lo que les iba a pasar. Y básicamente hablarle al rey Sedequías. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 32. Jeremías 32, 1, 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías,
Ya era el reinado del rey Sedequías, ¿verdad? Dice, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho el Señor? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Muchas veces, ¿por qué Jeremías estaba en la cárcel? Por profetizarle que todo lo que iba a suceder al pueblo y lo que iba a suceder a él. En algún momento también, en alguna palabra también dice que pidió consejo a Jeremías y Jeremías le dijo, mira, entrega el reino y haz todo lo que te digo, porque te van a matar y eso va a pasar muchas cosas. ¿Y qué dijo Sedequías? No le hizo caso. Y cuando vino el rey Nabucodonosor y tenía sitiada la ciudad, ¿cierto? Dice que Sedequías trató de huir y lo alcanzaron más adelante. Y dice la palabra de Dios que cogieron a todo el séquito con el que andaba él, ¿verdad? A toda su familia, mataron a sus hijos y ¿sabe qué hicieron con él? Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos al rey Sedequías. Y si le hubiera hecho caso a Jeremías, pues seguramente no le hubiera sucedido nada de eso, porque Jeremías le dijo, no te va a pasar nada. Y por haberle profetizado todas estas cosas, lo metieron a la cárcel. Versículo 4 dice, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo lo visite y se pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice el Señor. Todo esto le estaba profetizando y por eso lo metieron a la cárcel. ¿Ve? Sin embargo, a pesar de que él estaba en la cárcel, se cumplió la palabra cuando dice el Señor que los que aman a Dios, todo pasa para bien. Jeremías 39, 11, 12. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien está por ahí que lo quiera leer? Amén, pastor. Jeremías Gracias, mi 11, hermano Manuel. Dios le bendiga. Jeremías 39. 11, 12, sí. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ordenado a Nabuzaradán, capital de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómalo y cuida de él, no te hagas nada malo, más bien harás con él como él te diga. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano Manuel. El Señor le bendiga. Entonces, se cumplió la palabra del Señor con Jeremías, ¿verdad? A pesar de que estaba en la cárcel, ¿cierto? El Señor lo estaba librando porque muy seguramente Jeremías, estando fuera de la cárcel, cuando viniera toda esa guerra contra toda esa batalla que hubo, cuando tomaron a los judíos, cuando tomaron al pueblo, al reino de Judá en cautiverio, muy seguramente mucha gente murió. La palabra de Dios dice que mucha gente murió. Muy seguramente le hubiera sucedido algo, pero él lo estaba librando allá en la cárcel. Y se encontró a Nabucodonosor allá. Y el mismo Nabucodonosor lo protegió, lo bendijo. Él recibió la bendición del Señor, porque le dice al capitán de la guardia, tómale y vela por él. Vela por él. No le hagas mal alguno. Y al contrario le dice, sino que harás con él como él te dijere. Además le da la autoridad para que le haga lo que Jeremías le estaba diciendo, lo que le dijera al capitán de la guardia. Entonces, ven mis hermanos que definitivamente hay situaciones en las que nosotros pasamos que nosotros decimos, pero Dios mío, yo que estoy pasando por esta situación, ¿por qué?
Pero el Señor, a los que aman a Dios, todo pasa para bien. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a revelar por qué el Señor nos pasó por esa situación. Y cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, por supuesto que vamos a ver esa gran bendición para nosotros allá al otro lado. Cuando pase el momento y sea el momento de ver con nuestros propios ojos cuán grande y cuán bendición tiene el Señor para nosotros. ¿Por qué pasamos por toda esa situación? Todo eso lo único que nos hace es acercarnos al Señor y llevarnos a nosotros, ampliar ese conocimiento y esa confianza, esa fe en el Señor, porque para eso están las situaciones, ¿no? Para eso están los problemas. Por eso el Señor pone todas esas situaciones y pone todas estas pruebas para acrecentar nuestra fe, para acrecentar nuestra confianza en el Señor. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, era un ejemplo de confianza que tenía Jeremías en ese momento, ¿cierto? Porque él confió en el Señor. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7? Hablando nosotros acerca de estas cosas, mis hermanos, con respecto a la integridad que nosotros debemos manejar siempre en frente del Señor, ¿verdad? Porque lo que les decía ahorita, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, cuando nosotros cerremos nuestra puerta, miremos nosotros en nuestro interior, miremos en nuestro corazón, qué está pasando con nosotros, qué puedo yo cambiar delante del Señor, o qué está pasando en mi vida, si es que de verdad yo estoy cometiendo algún error, porque mi vida tiene que cambiar, tiene que haber un nuevo nacimiento. La palabra de Dios allá en Colosenses dice claramente, haced morir lo terrenal, dice el Señor, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo eso es idolatría, mis hermanos. Todo eso es idolatría. La misma idolatría que tenía el pueblo en algún momento se ve reflejada también en el día a día de nosotros, ¿cierto? Con todas estas cosas que nosotros tenemos en lo terrenal. Dice la palabra de Dios también ahí en versículo 6, Colosenses 5:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Viene sobre los hijos de la desobediencia, mis hermanos. Debemos honrar a nuestro Padre. Debemos honrar a nuestro Padre siempre con la verdad. Debemos honrar a nuestro Padre siempre en obediencia, ¿cierto? Buscando siempre la santidad de Dios. Buscando siempre, porque la misma palabra lo dice, ¿cierto? Allá en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Pero nosotros tenemos esperanza, mis hermanos. Si de verdad nosotros nos limpiamos de todas estas cosas, si de verdad nosotros andamos en integridad con el Señor, si nosotros de verdad amamos y respetamos al Señor, ¿cierto? Por supuesto que hay esperanza para nosotros. Allá en la palabra de Dios en Corintios, 2 Corintios 3:18 dice algo muy bonito. Mira. Dice, ¿alguien lo quiere leer? 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén, mi hermanito. Gracias, mi hermana Esperanza. Señor le bendiga. Segunda de Dice la Corintios palabra, 3:18. dice la palabra de nuestro Señor Jesús en 2 Corintios. Disculpe, mi hermanito. Hoy la leo ahí. ¿Ya? Por tanto, nosotros, dice la palabra de mi Señor Jesús, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermana. Muchas gracias. Señor le bendiga. Yo les voy a leer el mismo pasaje, se lo voy a leer en otra traducción. Es traducción en lenguaje actual.
Es una manera, a veces nosotros usamos estas traducciones para estudio, para ampliar el concepto, para un mejor entendimiento de la palabra, ¿cierto? Por eso a veces usamos varias traducciones. Yo les voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Dice algo muy interesante, es un pasaje muy hermoso. Dice así de esta manera, 2 Corintios 3, 17, 18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, dice la palabra. Este también para aquellos que dicen aún no han podido con la Trinidad, ¿verdad? Aún no han podido con que dicen que el Señor es uno, el Espíritu es otro y el Señor, Dios es uno, el Espíritu es otro y el Señor Jesús es otro, ¿verdad? Aquí nos dice claramente a nosotros, nos encierra a nosotros todo ese concepto y nos dice a nosotros claramente que el Señor y el Espíritu son uno mismo, ¿cierto? Dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero se está refiriendo específicamente al Señor Jesús. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Por qué hay libertad, mis hermanos? Porque el Señor nos ha libertado a nosotros del pecado, nos ha a nosotros liberado de esas ataduras, ¿cierto? De esos yugos de esclavitud, ¿cierto? Todo eso nos ha liberado de nosotros el Señor. Por eso en el Señor nosotros encontramos libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo, dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, ¿ve? Porque ya el Señor se ha revelado a nosotros. Recordemos que en algún momento hemos hablado, cuando el Señor rompió el velo, nos quitó ese velo que teníamos nosotros para ver a cara descubierta quién es nuestro Señor Jesús, para verlo a cara descubierta que Él es Dios, que Él es el Dios Todopoderoso, que el Espíritu y el Señor son uno mismo. Dice la palabra acá, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis hermanos, cuando nosotros nos miramos a un espejo, nosotros somos como ese espejo que refleja la grandeza del Señor. Dice, quien cambia nuestra vida, dice, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él, dice la palabra. ¿Ven? Entonces, hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza para que nosotros podamos apropiarnos de esa palabra, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Hay esperanza, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7, 7, 12? ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 7, capítulo 7, versículo 7, 12. Alguien que nos colabore, alguien que quiera leer esa palabra tan hermosa que está ahí. Amén, pastor. Buenas noches. Mi hermana Ginette, el Señor Jesucristo me la bendiga. Amén. Mateo 7, ¿del qué, pastor? Mateo 7, versículo 7 al 12. Palabra del Señor Jesús de Nazaret. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Ginette. El Señor Jesucristo me la bendiga. Entonces, amén. Mire la palabra tan hermosa que el Señor tiene para nosotros. Esto es la ley y los profetas. Todo lo que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. ¿Ven? Todo lo que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros también hacerlo. ¿Ven? Entonces, ahí se cumple la palabra, amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Porque yo no voy a querer que un hermano venga a hacerme daño, ¿verdad? Yo no voy a querer eso para mí. Pero entonces, ahí está la ley del Señor. Porque tal cual como yo quiero que mis hermanos me hagan a mí,
Así mismo quisiera yo hacerle a mis hermanos, ¿cierto? Así mismo yo quiero recibir toda esa bendición. ¿Ve? Dice la palabra de Dios también en Jeremías 29. Dice el Señor, Jeremías, vamos buscando Jeremías 29, 12, 14. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Promesa del Señor. Promesa del Señor Jesucristo para nosotros. Pero cuando nosotros pedimos, miremos si de verdad nosotros tenemos estamos en esa dignidad de poder pedir al Señor, ¿verdad? De poder clamar al Señor esa bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 29? 29:12, dice así de esta manera. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Señor. Yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, dice la palabra de Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. ¿Eh? Cuando nosotros vayamos al Señor, vayamos de todo vuestro corazón, con todo nuestro corazón, amando al Señor con todo nuestro corazón. Y amar al Señor significa muchas cosas, mis hermanos. Amar al Señor significa dejar muchas cosas atrás, dejar muchas cosas, limpiarnos de muchas cosas que hoy en día nosotros aún tenemos en nuestros corazones. Aún nosotros, cada uno de nosotros examinémonos, cada uno de nosotros miremos qué está pasando con mi vida, qué puedo yo cambiar, qué puedo mejorar para el Señor. Porque la palabra de Dios dice claramente, hacerlo todo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Mire cuánta esperanza pone el Señor. Mire promesa hermosa del Señor Jesús acá. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar, dice el Señor. Promesa del Señor que nos va a llevar con él, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Jeremías 31, 34? Vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 31. Esa promesa hermosa del Señor de que nos va a llevar con él, mis hermanos, pero nosotros debemos limpiarnos de todas estas cosas, como les venía diciendo. Tenemos que nosotros abrazar el pacto de la ley, abrazar todas estas, abrazar la ley y los profetas, porque definitivamente la ley es la única que nos lleva a nosotros a esa santidad con el Señor, ¿verdad? El Señor nos limpia a nosotros por medio de su sangre, nos perdona los pecados, pero nosotros debemos caminar en la ley, debemos caminar, debemos deleitarnos en esa ley, ¿cierto? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 31, 34. Dice la palabra de Dios así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Ven? El Señor era el esposo, ¿cierto? Ya lo hemos hablado varias veces. Y aquí nos lo confirma. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero, y el pueblo era la esposa, pero la esposa se fue, fornicó y se prostituyó con otros dioses, ¿cierto? Y eso es algo que no perdonó el Señor. ¿Okay? Dice la palabra de Dios en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice el Señor. Entonces, interesante este pasaje, muy interesante este versículo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que ese nuevo pacto que estaba haciendo el Señor, ¿cierto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es ese pacto que está ahí que nos dice, que nos habla la palabra? El nuevo pacto o el pacto que estaba haciendo el Señor en ese momento dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice el Señor. ¿Ven? Porque, ¿qué era lo que sucedía en algún momento? Recordemos que el Señor hizo un pacto y le dio las leyes, ¿cierto? Le dio la ley al pueblo y la escribió en tablas de piedra, ¿verdad que sí? La escribió con el dedo de Dios, la escribió en piedras. Sin embargo, nosotros o el pueblo en algún momento no siguió ese pacto, no respetó las leyes. ¿Qué fue lo que sucedió en algún momento? Comenzaron a tergiversar la palabra de Dios y la convirtieron en tradiciones de hombres, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor dice, mire, no cumplieron mi pacto, porque tergiversaron todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el pacto del Señor? Dice, escribiré la ley, ya no en tablas, sino en el corazón y en la mente de las personas, ¿cierto? Por eso el Señor dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto del Señor, pero este pacto no está en el Nuevo Testamento, como lo suelen llamar muchas personas. No, es que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto que sí? No, no significa que que porque la palabra de Dios dice eso, entonces la ley ya fue abolida. No, por supuesto que no, la misma palabra lo está diciendo. Tanto la ley que fue escrita en tablas de piedra en algún momento, ya no está escrita en tablas de piedra, está escrita en tu corazón. ¿Ve? Está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Por lo tanto, la misma ley que había en algún momento es la misma ley actual, es la misma ley que tenemos que seguir, es la misma ley que nosotros que tenemos que seguir en este momento. ¿Ve? Es la misma ley. La ley, el Señor nunca vino a abrogar la ley. ¿Ve? Y los profetas, por supuesto que no. Él vino a confirmar la ley, Él vino a completar la ley. ¿Ve? Son cosas que cuando alguna persona le diga, no, es que ya el pacto quedó abolido, no, es que la ley ya está abolida. No, la ley no está abolida. La ley es la misma desde antes, ahora también es la misma ley. Lo que pasa es que antes estaba escrita en piedras, ahora está escrita en el corazón de nosotros y en nuestra mente. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, con respecto a lo que estamos hablando acerca de las tablas de piedra y las tablas en el corazón, bueno, ¿cuál fue la razón principal por la cual el Señor ya no escribió más la ley en las tablas de piedra, sino que la puso en el corazón de las personas, la puso en el corazón de nosotros? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Dice la palabra de Dios así. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y se fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Ven? Esa es la razón principal por la cual el Señor hace ese pacto con nosotros, que ya no va a escribir más la ley en tablas de piedra, ya no está más la ley ahí escrita, sino que la ley está en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque en el corazón de nosotros ya no puede venir el escriba con su pluma mentirosa a tergiversar la palabra de Dios. Ya no puede hacer eso, porque el Señor puso la ley en nosotros, en nuestro corazón. ¿Ve?
para que nosotros la podamos seguir, para que nosotros podamos ponerla por obra en nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos abrazar esa bendición que es poder tener la ley y seguirla. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 2:14, perdón? Dice la palabra de Dios así, Romanos 2:14-15 dice. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de ley, ¿cierto? Esto, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos, mostrando la ley escrita, dice la palabra de Dios, la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ve? ¿Qué pensamos entonces de los gentiles? ¿Qué podemos pensar de esta palabra? Que las personas que dicen no conocer la ley, ¿cierto? Porque los gentiles pues obviamente no conocían la ley del pueblo de Dios, pero esos ya no pueden decir eso porque ya la palabra de Dios, la ley está escrita en sus corazones, ¿cierto? Y es esa misma ley lo que los va a acusar. Y es esa misma ley, dice, dando testimonio y en su conciencia acusándolos o defendiéndolos. ¿Ve? Hermosa palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado el día de hoy, mis hermanos. Porque como les dije, aún hay esperanza, ¿cierto? Dice la palabra, invocar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis por mí y yo os oiré, dice el Señor. Aún hay esperanza, mis hermanos. Aún hay esperanza de nosotros limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra vida, de tener, de verdad aplicar esa palabra cuando dice que hay un nuevo nacimiento en nosotros, ¿cierto? Que tenemos que dejar nuestra vieja vida pasada, que tenemos que dejar todas esas cosas atrás y volvernos al Señor de corazón, para que de verdad haya bendición, para que el Señor escuche nuestras oraciones, para que el Señor de verdad diga, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Y no lo que sucedió en el pueblo en algún momento, que el pueblo lo único que hacía era llevar a ira al Señor por todas las cosas, por toda la maldad que hacían, por todas las fornicaciones, por toda su idolatría. ¿Ve? Porque había una rebeldía perpetua en sus corazones. ¿Ve? No había arrepentimiento en ellos. Por lo tanto, el Señor no los escucha, ¿no? Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me lo bendiga. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere que oremos por ellos, por alguna petición? ¿Alguien de pronto que tenga en su corazón orar? ¿Alguien tiene alguna petición, mis hermanos? Amén, pastor. Mi hermana Victoria. Bueno, primero que todo, darle gracias al Señor Jesús que nos tiene hoy, que su misericordia, como me lo ha hablado por medio de ustedes, la tenemos, porque el solo despertar es misericordia para nosotros, pastor. Entonces, como el Señor Jesús nos acaba de enseñar en este momento, entonces yo pido oración por mí, pero primero que todo, le pido al Señor de todo corazón que me ayude a ser cada día mejor para Él. O sea, que me ayude, que siga teniendo misericordia de mi vida, de mi alma, para que con mi esposo podamos ser agradables a Él para su gloria. Entonces, pido esa oración a todos mis hermanos de la familia hermosa que el Señor Jesús me ha regalado para que yo primero que todo le pida a Él, a nuestro Señor Jesús de Nazaret, esa misericordia por mí y también por todos, que siga teniendo misericordia por todos nosotros, pastor, porque realmente, como Él lo dice en su palabra, es una perla, es una joya. Entonces aquí estoy a veces como apenada con el Señor Jesús, porque a veces Él es tan grande, pastor, y tan misericordioso que mire, aquí a muchos nos llega hoy con esa palabra diciendo que no sabemos, o sea, no sabemos a veces orarle, no sabemos pedirle, pero Él es tan misericordioso que mire, los pone a ustedes los pastores y a muchas personas de la congregación para enseñarnos ese caminar, y eso es misericordia, pastor.
Entonces, para eso, pastor, para que me enseñe él a orarle, a pedirle, no solo por mí, ¿no? Sino por todos aquellos que me pidan. Saberles decir, como dijo ahorita usted, pastor, saberles decir, pidan, no uno con altivez, sino pidan, humíllense ante el Señor Jesús, que con mucho gusto yo también oraré para que Él los escuche, si es su voluntad. Entonces, por eso pido primero que todo para que el Señor siga teniendo misericordia de todos nosotros, pastor, nos ayude a orar por todas las personas, por todos aquellos que Él quiera, pero sobre todo dándole gracias y la gloria que es de Él por permitirnos estar aquí con esta hermosísima, este tesoro tan grande, esta riqueza que nos acaba de regalar nuestro único Dios que hay, nuestro Señor Jesús de Nazaret, pastor. Muchas gracias. Amén, Victoria. El Señor Jesucristo me la bendiga. De verdad que sí, nosotros necesitamos ejercitarnos en eso, pero sobre todo necesitamos predicar la palabra de Dios, mi hermano. Necesitamos que todo el mundo conozca, que todo el mundo sepa que debemos limpiar nuestro corazón, debemos limpiarnos de toda esa vanagloria de la vida, debemos de limpiarnos de todas las cosas terrenales, debemos tener una vida nueva en el Señor, seguir una vida de santidad, porque de nada sirve orar por las personas si ellos no quieren tener un arrepentimiento en sus corazones, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos piden oración? ¿Cuántas personas no claman y no nos piden que oremos, que clamemos al Señor? Pero definitivamente el primero que tiene que arrodillarse es aquella persona que necesita ese favor de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué gano yo con orarle al Señor si esa persona no quiere tener un arrepentimiento en su corazón, ¿verdad? Entonces, de verdad que sí, necesitamos ejercitarnos en eso, necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que haya perdón de los pecados, para que haya arrepentimiento. Como dijo el Señor en algún momento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor, ¿verdad? Y definitivamente para que las personas comiencen a confiar en el Señor, para que pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto?